Bonjour, mes amis. I hope you are all very, very well. Je suis William. Vamos a estudiar ahora el credo de Atanasio. No fue escrito por Atanasio, pero alguien lo habrá escrito por el siglo VI, VII después de Cristo. Nadie sabe exactamente cuándo se redactó, pero se llama así porque refleja las convicciones trinitarias del varón de Dios Atanasio. ¿Quién era Atanasio? Era un hombre que el Señor usó en el siglo IV para liberar a la iglesia de la nefasta herejía arriana. Ario, bien conocéis, ¿verdad? Sabéis muy bien quién es. Él negó la Trinidad del Hijo, enseñando que el Padre en la Trinidad creó al Hijo y acto seguido, mediante el Hijo, llegó a crear toda la cosa que hay. Terrible, ¿no? Uno, blasfemia contra Jesús, porque Él es Dios. Y número dos, nos deja sin la salvación. Porque claro, si Jesucristo no es Dios, no puede salvar. ¿Quién puede salvar sino Dios? Bueno, los arrianos siguen predicando su doctrina hoy a través de los testigos de Jehová. Ellos son arrianos en cuanto a cristología. Y gracias a Dios por Atanasio. Pero este credo que vamos a leer hoy no es de él. Es el más largo de los credos. Hemos dicho que el protestantismo reconoce el credo apostólico, el credo niceno y el de Calcedonia. Son documentos muy breves, cortos, y creo que el apostólico es el más usado, citado. El credo de Atanasio también existe, pero no es tan popular porque es muy largo. Es muy largo y la gente de hoy, bueno, ya sabéis, ya no tiene paciencia. Y podemos dividir este documento en dos temas. Tema número 1, la Trinidad. ¿Cuál es la fórmula defendida por la Iglesia en cuanto a la Trinidad? Que Dios es uno en esencia, tres en persona. Uno en esencia, tres en persona. Tema número 2, la encarnación. Vamos a aprender que Jesús es una sola persona con dos naturalezas, ¿ok? La divina y la humana. Así que una sola persona, dos naturalezas. Y si queréis podéis hacer así un baile, ¿no? Con las manos. Una sola persona, dos naturalezas. La divina y la humana. La divina y la humana y se come la manzana. ¡Wow! Mira, un baile teológico. Qué fascinante. ¿Qué cosas aprendemos aquí? Online juntos. Vamos a leer juntos el credo de Atanasio. Ahí está. Credo de Atanasio. Es larguillo. Voy a leerlo de golpe. Y luego lo que haré a finales de la lectura es compartir con vosotros algunas observaciones. En realidad, en cuanto a doctrina, no hay nada cualitativamente nuevo aquí. Porque hemos venido estudiando Nicea, el credo apostólico, el de Calcedonia. Y, por supuesto, ya hemos estudiado cristología, ya hemos estudiado teología propia en este curso sobre la Confesión de Londres. Muchas cosas aquí serán, verdades ya repetidas. Pero sí que haré algunas observaciones finales hoy. Así que acompañadme. Vamos a leer todo el documento juntos. Y ya está. Espero que sea de utilidad para vuestras vidas. Empezamos con la lectura. Todo el que quiera ser salvo debe ante todo guardar la fe católica. Fe católica le hace la fe universal, la fe de la Iglesia universal. Quien no la observe en su totalidad y sin violarla, sin duda perecerá eternamente. Ahora bien, esta es la fe católica. Aquí empieza. Adoramos a un solo Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad, sin confundir sus personas ni dividir su sustancia, porque es una, la persona del Padre, otra, la del Hijo, y otra, la del Espíritu. Pero la divinidad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo es una, igual en gloria, coeterna en majestad. Por tanto, ahí está la fórmula trinitaria ortodoxa, que Dios es uno en esencia, pero tres en persona. El Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu Santo. El atributo que tiene el Padre lo tiene el Hijo y también lo tiene el Espíritu Santo. El Padre es increado, el Hijo es increado, el Espíritu es increado. El Padre es infinito, el Hijo es infinito, el Espíritu es infinito. El Padre es eterno, el Hijo es eterno,
el Espíritu es eterno. Y sin embargo, no hay tres seres eternos, hay un ser eterno. Como también no hay tres seres increados ni infinitos, sino solo un ser, una esencia que es increado e infinito. Asimismo, el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu es todopoderoso, amén, 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 y sin embargo no hay tres seres poderosos, sino un ser que es todopoderoso. De nuevo, Dios es uno en esencia, tres en persona. Así también el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, sin embargo no hay tres dioses, sino un solo Dios. Así también el Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor, y sin embargo no hay tres señores, sino un solo Señor. Porque así como la verdad cristiana nos obliga a reconocer que cada una de las personas de por sí es Dios y Señor, así la religión católica nos prohíbe decir que hay tres dioses o tres señores. El Padre no fue hecho, ni creado, ni engendrado por nadie. El Hijo tampoco fue hecho o creado, refutando a Arrio, pero sí fue engendrado solo por el Padre. Así que hay una diferencia a nivel personal entre el Padre y el Hijo. Están en esta relación de engendramiento. El Espíritu tampoco fue hecho o creado, pero procede del Padre y del Hijo. Aquí, dependiendo de la versión, en el occidente colocan y del Hijo. Andrés Mesmer también dice que en el original, el credo de Atanasio no tenía esta cláusula, filioque, ¿no? Que también sale en otros documentos, pero sí que el original decía que el Espíritu Santo procede del Padre. ¿Ok? Simplemente os hago saber que este dato está ahí. ¿Ok? Del Hijo, esto no estaría en las versiones orientales, porque la Iglesia Oriental no cree en la procesión eterna del Espíritu del Hijo. ¿Ok? Hay, por lo tanto, un Padre, no tres padres. Hay un Hijo, no tres hijos. Hay un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad, nada es antes o después. Nada es mayor o menor. En su totalidad, las tres personas son coeternas y coiguales entre sí. De manera que, en todo, como quedó dicho antes, debemos adorar su Trinidad en su unidad y su unidad en su Trinidad. Por tanto, el que quiera ser salvo debe pensar así de la Trinidad. Vale, esta es la primera parte del credo de Atanasio. Es una declaración netamente trinitaria y está diciendo una y otra vez que Dios es uno en un sentido, tres en otro. Dios es uno en esencia, tres en persona. ¿Okay? El Padre no es el Hijo no es el Espíritu, y hay el lenguaje de engendramiento y procesión. Y el debate hasta el día de hoy sigue. Hay una procesión eterna del Hijo en cuanto al Espíritu Santo, sí o no. El occidente tiende a decir que sí, el oriente tiende a decir que no. Pero bueno, más allá de esto estamos viendo una confesión trinitaria, y ahora parte número 2 es lo de la encarnación. Aquí. Además, así que ya hemos visto el primer punto, la Trinidad, que es lo que debemos creer. Además, es necesario para la salvación eterna creer. Es necesario, que la persona crea fielmente en la encarnación del Señor Jesús. Y esta es la fe verdadera. Que creemos y confesamos que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es tanto Dios como humano igualmente. Él es Dios, de la sustancia del Padre, engendrado antes de todos los siglos, y Él es humano, de la sustancia de su madre, nacido dentro del tiempo. Plenamente Dios y plenamente hombre, con un alma racional, ahí criticando a los apolinaristas, porque ellos negaban que Cristo poseyese un aspecto racional humano. Tiene un alma racional y un cuerpo humano. Es igual al Padre según su divinidad, pero inferior al Padre según su humanidad. Por esta razón, Jesús puede decir en los evangelios, el Padre es mayor que yo. Así que Jesús está hablando ahí económicamente, en la economía de la salvación, ya que Jesús se encarna, en este sentido Él es menor que el Padre. Pero en cuanto a eternidad, en cuanto a la gloria intratrinitaria, el Hijo es coigual en gloria. ¿Okay? Él es coigual al Padre y coigual al Espíritu Santo. Quien, aunque sea Dios y hombre, sin embargo, no es dos.
ahí criticando a Nestorio, sino un solo Cristo. Él es uno, no por la conversión de su divinidad en carne, sino por la asunción de la humanidad en Dios. Él es uno, ciertamente no por confusión de su sustancia, ahí criticando a los monofisitas, los seguidores de Eutiquio, sino por la unidad de su persona. Pues así como el alma racional y el cuerpo es un solo humano, así Dios y hombre es un solo Cristo. Y Él sufrió por nuestra salvación, Él descendió al infierno, Él resucitó de entre los muertos, Él ascendió al cielo, Él está sentado a la diestra del Padre, de donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y a su venida, todos los humanos resucitarán corporalmente y darán cuentas de sus propias obras. Los que han hecho el bien entrarán a la vida eterna, los que han hecho el mal entrarán al fuego eterno. Esta es la fe católica. Uno no puede ser salvo sin creer en esto con firmeza y fidelidad. Ok, excelente. Dos temas. Tema número 1, Trinidad. Tema número 2, encarnación. ¿Qué voy a hacer ahora? Simplemente hacer algunos comentarios sobre el contenido de la lectura. ¿Qué puedo decir? Bueno, número 1, celebro la doctrina trinitaria y encarnacional del credo. Sí, es un documento más largo, pero sus verdades son bíblicas. Y se nota que los redactores o el redactor quería hacer justicia al testimonio apostólico. Así que tenemos aquí la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la encarnación, ambas doctrinas claramente expuestas. Y por supuesto creemos todo esto porque la Biblia lo enseña y Jesús mismo era un predicador de la Trinidad y un predicador de la encarnación. En cuanto a la Trinidad, hemos aprendido que la Trinidad es Dios es uno en esencia y tres en persona. Y esto significa que el Padre no es el Hijo. Y ahí está la palabra engendramiento, ahí está también la palabra procesión. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre. Y una ilustración bíblica de esta verdad es el bautismo de Jesús. Cuando el Hijo está en el agua, siendo bautizado, el Espíritu de Dios desciende como paloma, y luego la voz divina de la gloria, el Padre habla, tú eres mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Es que hay una esencia divina, pero tres personas diferentes. ¿Y qué puedo deciros sobre la doctrina de la encarnación aquí en el documento? Es una doctrina sana, porque está diciéndonos que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Refuta a los nestorianos, diciendo que no son dos, sino un solo Cristo. Un solo Cristo. También critica a los monofisitas, diciendo, Él es uno, pero no por la confusión de la sustancia. ¿Os acordáis de la clase anterior, en la grabación sobre Calcedonia, cuando os dije que Eutiquio decía que la humanidad de Jesús es como una gotita de vinagre o de vino ahí metido en el mar, y el mar absorbe este vino? Esta es la doctrina cristológica de Eutiquio. ¿Y cuál es el problema ahí? Pues claro, si Cristo ya no es plenamente Dios ni plenamente hombre, no puede salvarnos. Es que no puede. Es que el documento rebate a los nestorianos por decir que hay dos en Jesús. El documento refuta a los monofisitas, los eutiquianos, por enseñar que Jesús es una especie de tercera naturaleza, la naturaleza divina mezclada con esta gotita de la humanidad, y ahí tenemos una tercera naturaleza, así que está refutando esto. Y también denuncia el apolinarismo, destacando que Jesús tiene cuerpo, amén, pero también alma racional, algo negado abiertamente por los apolinaristas. Jesús no tiene alma racional. En vez de tener una mente humana, lo que tiene es el logos. El logos divino ocupa el lugar de la mente humana en Jesús. Y poco más. Más allá de esto, llamar vuestra atención hacia la cláusula esa que os comenté ya en la clase anterior sobre descendió a los infiernos. Pues por supuesto ha generado mucha polémica. Es la cláusula más discutida. Y por supuesto a nivel personal digo que la palabra de Dios no enseña ningún descenso de Jesús al infierno después de su muerte. Jesús ascendió al paraíso. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él fue al paraíso, Él fue al cielo. El paraíso es sinónimo del cielo en las escrituras. No está hablando del limbo, de un lugar ahí en el infierno, un departamento del infierno. No, el paraíso es sinónimo de la gloria de Dios. Jesús entra en la gloria, en alma, en su espíritu, no desciende al infierno. Y hay dos maneras
en las que los protestantes interpretan la expresión descender a los infiernos. Interpretación número 1 es una alusión a la agonía que Cristo experimentó en la cruz, ¿verdad? Él sufrió el abandono de su Padre, experimenta por primera vez una separación en su relación filial entre él y el Padre, algo fuertísimo, ¿verdad? Cargando con todos nuestros pecados. Y es la primera interpretación, la interpretación de la agonía existencial, todo lo que Cristo estaba sufriendo a nivel espiritual ahí en la cruz. La segunda interpretación es que descender a los infiernos quiere decir que a nivel corporal, el cadáver de Jesús descendió al lugar de los muertos. Así que su espíritu está en el paraíso, su cuerpo en el lugar de los muertos. Y eso es. Dos maneras de interpretar esta cláusula en el mundo protestante. Algunos optan simplemente por omitir esta cláusula porque alegan que esta cláusula fue agregada posteriormente en la historia de la iglesia. Wayne Grudem, por ejemplo, aboga por esta idea que en los primeros documentos, los primeros credos cristianos, no aparecía esta cláusula que luego fue agregada posteriormente. Pero bueno, si se mantiene, se puede interpretar de forma consistente con el texto bíblico. Y una última cosa interesante que agregaría aquí en cuanto a la lectura del credo es que por primera vez vemos en un credo la mención del fuego eterno. ¿Ok? Esto no lo hemos visto. Hemos visto en otros credos la mención de la vida eterna, eso sí, credo apostólico, de Nicea, pero no hemos visto ninguna mención de fuego eterno. Y de hecho ya desde el mismo inicio viene advirtiéndonos acerca de perecer eternamente. Es que aquí vemos también que este documento cree que el infierno es una realidad y que es una realidad eterna. Y esto es importante en estos días porque hay un movimiento ahora en el campo evangélico. Hay quienes están abrazando el aniquilacionismo, ¿verdad? Eso es una doctrina enseñada por los testigos de Jehová, por los adventistas, diciendo que el impío al fallecer deja de existir, desaparece. No tiene que pagar eternamente por sus pecados. Pero vemos que en el credo de Atanasio que hay una alusión muy clara al fuego ya eterno, indicando que el impío al morir pasará por un tormento consciente eterno. Y esto entendemos que está de acuerdo con la revelación bíblica, que Cristo también nos advierte acerca de la condenación eterna, usando imágenes que implican mucho dolor y agonía. Habla de un horno de fuego donde hay lloro, crujir de dientes. Este es lenguaje de tormento, es lenguaje de gran dolor. Entonces, en este sentido, debemos mantener estas verdades de Cristo en mente y observar que la iglesia, este credo, que ya es universal, pues nosotros entendemos que el fuego es fuego eterno y hay un castigo eterno. Y hay que tener mucho cuidado con aquellos que siembran dudas con respecto a esta doctrina hoy entre nosotros. Pues hasta aquí el estudio de los credos. Espero que haya sido un viaje bonito para todos vosotros. Os mando un abrazo en amor de Cristo. Muchas bendiciones. Hasta luego. Y soli Deo Gloria. Chao, chao.